Imagina una ciudad llena de emprendedores, codificando día y noche, pero no en Silicon Valley. En medio del océano, justo fuera del alcance de las leyes de Estados Unidos, un grupo de visionarios intentó construir la primera incubadora flotante del mundo. Se llamó Blue Seed, y su plan no solo desafiaba la lógica, también desafiaba al mismísimo gobierno estadounidense. ¿Qué haces cuando las leyes migratorias bloquean a los cerebros más brillantes del mundo? Tres emprendedores, Max Marty, Dario Mutaptija y Dan Dascalescu, decidieron no quejarse, decidieron flotar, literalmente. Cansados de ver cómo Estados Unidos expulsaba talento por culpa de la burocracia, propusieron algo radical, una startup en alta mar. Un barco a solo 12 millas de la costa de California en aguas internacionales. La clave: no necesitas visa H1B para trabajar allí, solo una visa de turista para cruzar a Silicon Valley cuando lo necesites. Marty y Mutaptija venían del Seasteading Institute, un think tank de ciudades flotantes. Dascalescu, inmigrante rumano, conocía de primera mano las trabas. Marty, hijo de exiliados cubanos, había visto a colegas geniales obligados a irse del país. Así nació Blue Seed, una plataforma flotante para emprendedores globales. No más garajes en Palo Alto. Ahora, camarotes frente al Pacífico. Una locura, con una lógica imbatible. La propuesta era ambiciosa: convertir un gran barco, o plataforma, en una ciudad startup flotante, ubicada a unos 20 o 25 kilómetros de la costa de California, justo en aguas internacionales frente a Half Moon Bay. Al estar fuera del límite territorial de Estados Unidos, el barco estaría bajo la jurisdicción del país cuya bandera llevara. Se consideraron opciones como Bahamas o Islas Marshall. En términos legales, era territorio neutral. En términos tecnológicos, una pequeña utopía. A bordo, Blue Seed sería algo más que un lugar para vivir. Se imaginaba como un campus high-tech sobre el océano. Contaría con oficinas compartidas, alojamiento, zonas recreativas, gimnasios, salas de masaje, muros de escalada, piscinas e incluso canchas de fútbol techadas. Todo diseñado para estimular la creatividad, la colaboración y el espíritu emprendedor. Una especie de Googleplex marítimo, pero sin estar atado a ninguna tierra firme. La conectividad era esencial. Se planeaba instalar internet de alta velocidad mediante enlaces de microondas o cable submarino. El barco estaría anclado de forma estable y podría ser un crucero reacondicionado o una barcaza adaptada, capaz de alojar a unos 1000 emprendedores más el personal necesario para operar esta mini ciudad. Los espacios habitacionales serían privados o compartidos, con precios estimados entre $1.200 y $3.000 mensuales por persona. Además del alquiler, Blue Seed funcionaría como incubadora. Tomaría una pequeña participación accionaria, entre el 2% y el 8% de cada startup residente. A cambio, ofrecería acceso a una comunidad vibrante, colaborativa, activa las 24 horas, los 7 días de la semana. La atmósfera se asemejaba más a un dormitorio universitario de élite que a una oficina tradicional. Uno de los diseños conceptuales mostraba una barcaza multinivel con helipuertos, cubiertas amplias y áreas verdes. Visualmente, parecía sacado de una película futurista, un campus flotante en el Pacífico donde las ideas navegarían sin fronteras. La vida a bordo sería intensa pero atractiva. Los residentes podrían quedarse hasta 6 meses continuos, lo máximo que las visas de turista tipo B1 y B2 permitían para entrar y salir de los Estados Unidos. Durante su estancia, podían bajar al continente en ferry, un trayecto de unos 30 minutos, o helicóptero. Estos viajes, aunque con costo, $30 el ferry, eran clave para mantener el contacto con clientes e inversores en Silicon Valley. Por cierto, si te está gustando este vídeo, te invito a que te suscribas y a que le des like. No te cuesta absolutamente nada, son solo 2 clics, suscribirse y like. Venga, vamos, venga. La idea no era que los emprendedores vivieran ahí para siempre. Blue Seed funcionaría como una escala estratégica, un puente temporal para que startups internacionales pudieran incubarse cerca del ecosistema más potente del mundo, sin los obstáculos migratorios. El objetivo final era que, una vez consolidadas, pudieran dar el salto definitivo a tierra firme. Construir una ciudad startup en medio del océano no solo era ambicioso, también era un rompecabezas legal y logístico. Blue Seed se proponía operar justo fuera del alcance de la ley migratoria de Estados Unidos, en una zona conocida como la Contiguous Zone, entre 12 y 24 millas náuticas de la costa, donde ciertas leyes estadounidenses aún pueden tener influencia parcial. Para evitar fricciones, el equipo se apoyó en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, que permite a los barcos estar en esa franja mientras no violen normas aduaneras, fiscales, sanitarias o migratorias del país costero. Para mantener las aguas tranquilas, al menos legalmente,
Blue Seed prometía no permitir actividades que levantaran sospechas, como juegos de azar, casinos o prácticas financieras opacas. La nave navegaría bajo bandera de un país con registro marítimo abierto, como las Bahamas, lo que significaba que a bordo regirían las leyes de ese país. Se mencionó que usarían un marco legal anglosajón, Common Law, más familiar y confiable para emprendedores e inversores. En la práctica, Blue Seed funcionaría como un pequeño enclave legal flotante, dentro del barco, una jurisdicción internacional. Al pisar tierra firme en Estados Unidos, las leyes cambiaban por completo. Un equilibrio cuidadosamente diseñado para no cruzar líneas rojas. Pero los retos no terminaban en lo jurídico. La logística era titánica. Acondicionar un barco para 1000 emprendedores requería pensar en cada detalle. Estabilidad frente al oleaje, suministros, eliminación de residuos, infraestructura tecnológica, seguridad y movilidad. Se pensó en usar un crucero de más de 150 metros o incluso un catamarán para minimizar el mareo. La idea inicial era hacer todo en alta mar, pero pronto se dieron cuenta de que reabastecer en el océano era inviable. La solución, atracar en San Francisco cada 2 semanas para cargar víveres, equipos y hacer mantenimiento. Eso implicaba cumplir con normativas ambientales estrictas. La ubicación propuesta estaba cerca del santuario marino de la Bahía de Monterey, una zona protegida que exige cuidado riguroso en el manejo de aguas grises y residuos. El equipo consultó con expertos, incluso con exfuncionarios del sistema migratorio estadounidense, y diseñaron soluciones para todo, desde sistemas de transferencia de personas con pasarelas compensadoras de olas hasta protocolos de evacuación en caso de tormentas, incluyendo la posibilidad de acercar la nave al puerto si el clima se volvía extremo. En resumen, lanzar Blue Seed requería una combinación única de ingeniería naval, estrategia legal y logística quirúrgica, todo con un solo objetivo: convertir una visión radical en una realidad flotante, mitad campus geek, mitad plataforma oceánica. Desde el momento en que Blue Seed se dio a conocer, generó una oleada de reacciones opuestas, desde admiración entusiasta hasta escepticismo burlón. La idea era tan provocadora que muchos medios la describieron como una mezcla de genialidad y locura. Algunos la celebraron como una propuesta futurista digna de Silicon Valley. Otros la compararon con un reality show flotante. Entre los primeros en apoyar estuvo Peter Thiel, el influyente cofundador de PayPal, conocido por respaldar ideas disruptivas. Thiel ofreció liderar la ronda semilla de Blue Seed y pronto se sumaron otros nombres como Mike Maples Jr. de Floatgate. El proyecto recaudó alrededor de $300.000 en capital inicial y más adelante recibió otros $100.000 de BitAngels, una red de inversores entusiastas de Bitcoin. La conexión con el mundo cripto no era casual. Ambos, Blue Seed y Bitcoin, representaban formas de desafiar estructuras tradicionales, ya fuera la banca central o las leyes nacionales, con soluciones tecnológicas descentralizadas. De hecho, algunos inversores insistieron en aportar exclusivamente en BTC. Era una señal clara de que el proyecto conectaba con una comunidad ideológica, la de quienes creen en crear fuera del sistema. Pero no solo los inversores se sintieron atraídos. Emprendedores de todo el mundo comenzaron a postularse. En cuestión de meses, Blue Seed recibió cientos de solicitudes. Para 2013, la lista superaba las 360 startups de 65 países distintos, con una curiosa sorpresa. Cerca del 20% eran estadounidenses. Incluso quienes no tenían problemas migratorios querían formar parte de esa comunidad flotante. Más allá de evitar visas, el verdadero imán era el ambiente. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a nuestra newsletter vocaciondigital.com, donde cada semana hablamos de marketing y emprendimiento. Además, por hacerlo, recibirás inmediatamente este ebook de aquí, donde te cuento 7 empresas rentables que yo mismo he experimentado. Sin más dilación, seguimos con el vídeo. En las encuestas internas, lo que más atraía no era la exención legal, sino la posibilidad de vivir en una especie de campus creativo, donde el networking y las ideas fluyeran sin límites. Esto llevó al equipo de Blue Seed a ajustar su mensaje. Ya no solo se trataba de esquivar burocracia, sino de construir un ecosistema emprendedor único en su clase. Sin embargo, no todos aplaudieron. Críticas de todo tipo comenzaron a emerger. Algunos expertos académicos lo vieron como una idea extravagante sin base práctica. Otros alertaron sobre sus implicaciones migratorias. Temían que se convirtiera en un resquicio legal para saltarse normas. O peor aún,
en una amenaza para los trabajadores locales. Incluso se evocaron casos anteriores como el proyecto Sea Code de 2005, duramente criticado por querer contratar programadores extranjeros en un barco para reducir costos laborales. Blueseed se esforzó en marcar distancia, no era mano de obra barata, sino talento global creando empresas. Su argumento era claro: si de esa comunidad surgía, aunque fuera una sola empresa del calibre de Google o Yahoo, el impacto económico sería enorme. El proyecto, entonces, tuvo que navegar en un mar de expectativas desbordadas y temores bien anclados. Para algunos, era el futuro del emprendimiento sin fronteras. Para otros, una idea demasiado extrema para flotar en la realidad. A pesar del entusiasmo mediático y el respaldo inicial, Blueseed nunca pasó de los planos a la realidad. En 2013, el equipo estimó que lanzar la operación costaría unos 27 millones de dólares. Lograron comprometer cerca de 9 millones gracias a un inversor mayoritario, pero aún faltaban 18 millones más, y ahí fue donde el proyecto encalló. La cifra no era inalcanzable para el ecosistema tech, pero el problema era el tipo de proyecto. Muchos fondos de Venture Capital se mostraban reacios. Invertir en barcos no encajaba en sus tesis de inversión. Acostumbrados a apostar por software, plataformas digitales o biotecnología, les costaba comprometer capital en algo tan físico, complejo y arriesgado. Se intentó todo: más ángeles, comunidades cripto, inversores internacionales, pero el dinero no llegó a tiempo. Los plazos empezaron a resquebrajarse. Primero se habló de lanzar en 2013, luego se pospuso a 2014. Pero el 31 de julio de 2013, uno de los fundadores, Max Marty, se retiró de la dirección operativa. Poco después, el proyecto entró oficialmente en pausa indefinida. El barco nunca se compró, nunca se reacondicionó, nunca flotó. Blueseed quedó congelado en presentaciones, renders y artículos. Más allá del capital, había obstáculos adicionales que no podían ignorarse. Convencer a todas las autoridades, costera, migratoria, medioambiental, habría requerido largas negociaciones. En teoría, Blueseed era legalmente viable, pero en la práctica, su ubicación tan cercana a Estados Unidos lo ponía bajo una lupa constante. Y luego estaba el factor humano. La vida en un barco por meses no era atractiva para todos. Aunque pensaron en un entorno ideal para jóvenes emprendedores solteros, la edad media de los fundadores tech ronda los 39 años, muchos con familias. Blueseed no ofrecía soluciones claras para quienes tuvieran hijos o necesidades especiales. Este desfase entre el público objetivo imaginado y el real también jugó en contra. En resumen, Blueseed proponía una solución legal brillante, pero subestimó los desafíos de sostenibilidad, logística, financiamiento y vida diaria. Así, hacia 2014, la idea se disolvió silenciosamente. Para los cientos de emprendedores que habían puesto sus esperanzas en ese Silicon Valley del mar, fue una gran desilusión. Aunque nunca llegó a zarpar, Blueseed quedó como una de las ideas más atrevidas que surgieron del mundo emprendedor en la última década. Un experimento fallido, pero inolvidable. La historia de Blueseed no terminó con un barco en el océano, pero sí con un legado flotando en la mente de muchos. Su travesía dejó una lección poderosa. Los emprendedores verdaderamente innovadores no solo piensan fuera de la caja, piensan fuera del mapa. En un mundo donde las fronteras siguen limitando el acceso al talento, Blueseed se atrevió a imaginar un entorno sin visas, sin burocracia, sin barreras. La simple existencia del proyecto, aunque solo fuera en papel, empujó el debate global sobre la necesidad de caminos más flexibles para emprendedores extranjeros. Medios como The Economist, Time y BBC discutieron el tema con seriedad, algo impensable para una idea que a simple vista parecía ciencia ficción. Pero soñar en grande no basta. Blueseed también enseñó que la visión debe ir de la mano de la ejecución. Aunque su propuesta atacaba un problema real, en el camino se toparon con desafíos técnicos, políticos y sociales que no habían calculado del todo. Y también aprendieron otra lección dura. El storytelling importa tanto como el producto. Vender la idea como libre de visas atrajo más oposición que entusiasmo. Reencuadrarla como un espacio creativo y colaborativo fue un giro necesario, pero quizás llegó demasiado tarde. Aún así, el impacto cultural del proyecto perdura. Blueseed fue la primera propuesta seria de llevar el concepto de seasteading al terreno tech. Respaldado por figuras como Patrick Friedman y Peter Thiel, sirvió de trampolín para discusiones más amplias sobre soberanía, innovación sin fronteras y ciudades flotantes. Desde entonces han surgido otras iniciativas, barcos oficina, comunidades de nómadas digitales, que aunque menos ambiciosas, llevan parte de ese mismo espíritu. También influyó indirectamente en políticas migratorias. Países como Canadá, Francia o Chile lanzaron sus propias startup visas, mientras que Estados Unidos experimentó con programas especiales, aunque con resultados dispares. En ese sentido, Blueseed no fracasó del todo.
puso una necesidad sobre la mesa que aún sigue buscando respuestas. En el fondo, Blue Seed fue un experimento radical de innovación, no en productos, sino en entornos, en crear un hábitat donde las ideas pudieran prosperar sin fricciones, y aunque la nave nunca zarpó, su historia sigue inspirando. Porque hay algo que Blue Seed nos deja claro: las grandes ideas no siempre llegan a destino, pero abren rutas para otros, y en el camino de la innovación a veces hay que atreverse a soñar más allá de la tierra firme. Si te ha gustado esta historia, tienes que ver esta otra que es totalmente igual de inspiradora. Te la recomiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.